Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Nosotros somos el equipo número 2 y el día de hoy vamos a presentar el reporte de la práctica número 3, titulada Propiedades del queroseno. Mi nombre es Patricio Flores. Mi nombre es Liz Lauren. Y mi nombre es Devani Tapia. Damos por comenzar la presentación. En esta práctica tuvimos como objetivo utilizar el método de destilación para la separación de los componentes de una mezcla de hidrocarburos. El objetivo número 2 fue evaluar el carácter inerte de los compuestos de la familia de alcanos en función de su comportamiento frente a otras sustancias. Y el 3 fue realizar las reacciones de bromación de alcanos a fin de explicar el mecanismo de otra reacción. Para complementar un poco más la práctica, tenemos que los hidrocarburos son compuestos orgánicos que se forman solo por átomos de carbono e hidrógeno. El queroseno es un líquido inflamable que es un componente de hidrocarburos, ya que está hecho principalmente de alcanos de 12 a 16 átomos de carbono y se obtiene por destilación de petróleo después de la fracción de gasolina y antes de la del gasóleo. Los principales componentes del queroseno son parafina saturado de cadena lineal y ramificada, así como cicloparafinas en forma de anillos, que eso también se conocen como naftenos. Esta es la lista de materiales que utilizamos para esta práctica y estos fueron los reactivos que se utilizaron, que en este caso utilizamos todos. La destilación del queroseno. Para este paso se utilizaron 50 mililitros de queroseno en un matraz de destilación pequeño. Y al comenzar a destilar a una velocidad de 2 gotas por segundo, tuvimos una temperatura de 105 grados Celsius. Y al momento de terminar el proceso de destilación, que terminamos con aproximadamente 40 mililitros del destilado, fue a una temperatura de 142 grados Celsius. Nada más para complementar poquito qué es la destilación, este es un proceso que permite la separación de los componentes de una mezcla de hidrocarburos en función a sus temperaturas de ebullición, aprovechando las diferencias de volatilidad de los mismos. Bueno, ahora vamos a hablar de la solubilidad de queroseno. Para poder realizar esto se colocaron 5 gotas de queroseno en varios tubos de ensayo y se le fueron añadiendo los disolventes que se mencionaron anteriormente hasta obtener una disolución total o un máximo de 3 mililitros. Para poder comprender esta parte de la práctica es importante entender la solubilidad de los alcanos, que son el hidrocarburo principal componente del queroseno. Los alcanos son hidrocarburos no polares, por lo tanto no son solubles en componentes polares como el agua, ya que, como se sabe, las moléculas del agua son muy atraídas por los enlaces de hidrógeno, por lo que no permiten que los alcanos, que son componentes no polares, se deslicen entre ellas y se disuelvan. Generalmente los alcanos son buenos disolventes de materiales orgánicos no polares, que contienen fuerzas de atracción de Van der Waals, que cuando se realiza la disolución de un alcano en un disolvente orgánico, estas se rompen y se sustituyen por otras fuerzas de Van der Waals, lo que genera un proceso de anulación, por lo cual se puede ser soluble. O sea, en conclusión, los alcanos son no polares y son solubles en otros componentes orgánicos no polares, pero no son solubles en componentes polares como el agua. Y esos son los compuestos que utilizamos para examinar la solubilidad del queroseno. Entre ellos estaba el agua, el éter, el alcohol etílico, el éter de petróleo, el ácido sulfúrico y el ácido nítrico. Y aquí en las imágenes se muestra la solubilidad de cada uno de los componentes. Como podemos ver en el agua, que es un componente muy polar, se muestra en la imagen una pequeña separación entre el queroseno deshilado y el agua, que es lo que muestra la falta de solubilidad entre uno y el otro. Y es una tabla en la que se registraron la solubilidad de cada uno de los reactivos, siendo los más solubles el éter, el alcohol etílico y el éter de petróleo, y los insolubles el agua y el ácido nítrico, los cuales son componentes polares. A continuación se realizó la examinación del queroseno como disolvente. Y para esto igual se llenó un tubo de ensayo con el reactivo que queríamos revisar la solubilidad, y se le fue añadiendo el queroseno hasta que ocurrió una disolución. Y utilizamos los componentes que se ven en la pantalla, entre ellos el cloruro de sódico, el acetato sódico, la parafina y la acetona, que aunque es un compuesto polar, puede llegar a actuar como no polar debido a los grupos de metilo no polar que tienen en su estructura. Y en la imagen se muestra el queroseno como disolvente. Como podemos ver, en el cloruro sódico se realizó una separación de ambas mezclas, ya que no son solubles,
igual en la sacarosa. Y en la siguiente tabla se muestra el registro de aquellos componentes que fueron solubles en el queroseno, siendo los más solubles la parafina y la acetona, que como se mencionó anteriormente, la acetona, aunque es polar, puede llegar a actuar como no polar debido a los grupos de metilo que tiene, y la parafina, que es un producto no polar y que tuvimos que quitarle bastante para que pudiera ser soluble, pero al final sí lo fue. Ahora bien, el siguiente proceso a desarrollar en la práctica era la reactividad del queroseno frente al hidróxido de sodio y el permanganato de potasio. En este trabajo tuvimos 2 tubos de ensayo en donde les agregábamos 5 gotas de queroseno. A uno después se le complementaban 3 mililitros de dióxido de sodio diluido, y después al segundo, al restante, eran 5 gotas de permanganato de potasio acuoso. Después de eso, al momento de agitarlo ver el resultado de dicha reacción, pues pudimos identificar que el hidróxido de sodio, al momento de que hizo contacto con el queroseno, inmediatamente tuvo una formación algo gelatinosa y cristalina, que se pudo apreciar al fondo del tubo de ensayo, así formando la separación de 2 líquidos diferentes. Después, al momento de llevar a cabo la mezcla del queroseno con el permanganato de potasio, como podemos ver allá abajo, no hubo algún tipo de separación de líquidos, no se vio esa formación de 2 fases distintas. Sin embargo, lo que sí se pudo identificar como cambio fue el color de la sustancia, puesto a que el permanganato de potasio es de color púrpura y venía en forma cristalina. Al momento de agregarla al queroseno, pues esta se disolvió y la solución quedó del mismo color que la sustancia y algo translúcido. Estas son las imágenes de evidencia. Y bueno, después de ahí pasamos a la reacción de sustitución en el queroseno, donde igualmente se tomaban 2 tubos de ensayo con 3 mililitros de queroseno en cada uno, y también en este proceso íbamos a tomar bromo de tetacloruro de carbono para poder ver cómo reaccionaba bajo la luz y en la oscuridad. Aquí podemos ver que la muestra oscura, que fue donde no permitimos dejar paso de la luz a la sustancia, se puede identificar que se mantuvo el color anaranjado y marrón del bromo, y la que se dejó a la luz pudo decolorarse lentamente, y bueno, al momento de checar las sustancias con el papel tornasol nos resultaron de este color. Y bueno, ¿por qué se dio esta situación? Sucede que una propiedad de los alcanos es que al momento de que se fusiona junto con el bromo, estos bajo la luz tienen una reacción en donde hace que la mezcla se vuelva incolora, y aquí consecuentemente podemos ver que la bromación, que es una reacción de sustitución, lleva un proceso en donde la luz divide la molécula de bromo en 2 radicales reactivos, y eso provoca una pérdida muy lenta de color ámbar del bromo, que fue lo que se vio con la muestra expuesta a la luz. Y esto se debe a que los átomos de bromo radicales pueden pasar a reaccionar con otras especies de la solución en una reacción en cadena. Otro punto importante de notar en esta parte es que cuando se hace la brominación de los alcanos, el color, antes de que pase tiempo y la luz haga que cambie el color de bromo que tiene generalmente, que es como anaranjado, que cambia cristalino, lo que pasa es que ese color anaranjado que se nota en el bromo significa que hay enlaces simples, que son los enlaces que tienen los alcanos, en contrario de los alquinos que tienen enlaces dobles. Con esta práctica no solamente vimos las diferentes propiedades que tiene el queroseno, sino que de acuerdo a la composición que tiene el mismo, que como vimos está compuesta por parafinas o alcanos, como se le dice generalmente, pudimos notar las propiedades que los alcanos tienen y las reacciones que eso tienen frente a diferentes compuestos, frente a diferentes situaciones, como son la de la brominación y la de la solubilidad con compuestos polares y no polares. También pudimos reforzar de nueva cuenta el proceso de la destilación. La práctica se llevó de la manera esperada, comprendimos un poco más acerca de la solubilidad, acerca de los alquenos, de los hidrocarburos, y obtuvimos resultados esperados.